Pues nada, no sé si les ha pasado que están así como un domingo a las 1 de la mañana, están viendo su película favorita, su capítulo de la serie favorita, su novela, lo que ustedes quieran, ¿no? Mañana les espera el peor día de todos, los niños, el trabajo, se va a poner gacho el rollo, el lunes del terror, ¿no? Y entonces, oiga, ¿quiere usted seguir viendo el siguiente capítulo? Me lo he hecho, cabrón. Y te lo echas, ¿no? Y al día siguiente estás totalmente destruido, ¿no? Entonces, es increíble lo que las historias nos causan, ¿no? Lo que las historias cómo nos va llevando todo este asunto, ¿no? ¿Y dónde las encontramos? Las encontramos en libros, las historias están en el internet, están en los videojuegos, están por todos lados, nos están bombardeando cada 5 segundos con una historia. Si ya me voy a las historias filmadas, esa industria arroja semanal, no, ¿qué les voy a decir semanal? Al día, millones y millones de dólares y sostiene a un montón de gente. No me alcanza para enumerarlos aquí, productores, directores, un montón de personajes que viven de esta industria de contar historias, ¿no? Les voy a citar algo que dice el gran García Márquez. Dice, ¿qué clase de misterio es ese que hace que el simple deseo de contar historias se convierta en una pasión que un ser humano sea capaz de morir por ella, morir de hambre, frío o lo que sea, con tal de hacer una cosa que no se puede ver ni tocar, ni que al fin y al cabo, si bien se mira, no sirve para nada? Eso piensa el gran contador de historias García Márquez sobre las historias, ¿no? Entonces dije, órale, qué buena onda lo que piensa este amigo, vamos a filosofar, vamos a pensar, vamos a reflexionar acerca de para qué sirven las historias, ¿no? Entonces la mejor manera que encontré yo para reflexionar acerca de qué sirven las historias fue contarles una historia, ¿no? En este caso la mía, ¿no? Todo empezó muy chiquito. Mi relación con las historias empieza desde muy temprana edad, porque a mí me encantaba jugar a los monitos, a las figuras de acción, ¿no? Entonces llegaba mi papá con las figuras de acción estas de los Jedi, de los G.I. Joe, y entonces yo las agarraba, las deshacía todas por completo, cambiaba las cabezas de uno para otro y no me importaba de quién era, y le ponía cinta y plastilina, entonces dejaba de ser Luke Skywalker. Y entonces ahora era Eric el Rojo, que perseguía a una tortuga gigante que se había escondido y le había robado la fórmula secreta. Así jugaba yo a los monitos, ¿no? Y ese era mi mundo y era la manera en la que yo sabía jugar a los monitos. Un día salgo a la calle con mi hermano, que por ahí anda y no me va a dejar mentir, y de repente entramos a jugar con los demás niños y todos con los juguetes, y yo, parar, así no se juega a los monitos, ¿no? Hay que inventar personajes, las historias, ¿cómo le vamos a hacer? Tal vez ahí me volví director porque luego los organicé, pero esa yo creo que es otro tema, ¿no? Entonces, bueno, la cosa es que, para no hacerles el cuento muy largo, mi relación con las historias siempre existió, ¿no? Con la música, con un montón de cosas. Y cuando salí de la universidad, estaba yo muy preocupado porque tenía que llenar una de esas aplicaciones para empezar a buscar chamba, ¿no? Porque ya mi mamá me está diciendo, oye, mijo, ya ponte a trabajar, ¿no? Ya saliste, ya, o sea, ya estás ruco, ¿no? Entonces, pues bueno, estaba yo muy preocupado. Y entonces por ahí, de la nada, así del cielo, ayuda mágica de los dioses, me hablan por teléfono y me dicen, Jorge, ¿quieres dirigir un comercial aquí en Sonora, en Hermosillo, ¿no? Una agencia de publicidad, que tampoco me vas a dejar mentir porque es muy conocida? Y me dice, pues te invitamos, ¿no? Lo hicimos, empecé a trabajar con ellos y a partir de ahí fundo lo que es mi casa productora, que se llama La Tuerca, con la que no paro de contar historias, pero qué curioso. No son mis historias, ¿no? Aprendo durante algunos años a contar las historias de alguien más, ¿no? Empezar a ver el mundo a través de los ojos de otra persona y contar su historia y que su historia emocione y que su historia convenza a los demás. Esa fue mi sala de entrenamiento en este asunto de contar historias, ¿no? Entonces, pero yo tenía un lugar a donde quería llegar, ¿no? Yo quería hacer cine, ¿no? Yo quería hacer cine. Y, ¿cómo se dice? El cine siempre lo fue acompañado de mucho rechazo, en mi caso, ¿no? Desde bien chiquito le dije a mi mamá, quiero hacer películas, me quiero dedicar a eso, quiero estudiar cine. Y me dijo mi mamá, mijito, eso es para los hijos de Verónica Castro, no chingues, güey. O sea, no, o sea, ¿tú qué onda, güey? O sea, aquí hay que chambear, o sea, vamos a trabajar, ¿no? Algo que deje, ¿no? Ingeniero ahí, la maquila o algo de eso, ¿no? Entonces yo le dije, no, mamá, es que yo quiero contar historias. Pues no se puede. Después de eso, estaba aquí y no, quiero hacer cine en Sonora. Pues no, aquí en Sonora no hay cine, pues ni hay eso, aquí no se hace cine, el cine se hace en Los Ángeles, el cine se hace con actores de Hollywood, el cine se hace en el DF, hay que salirse de aquí y eso. Bueno, pues
Yo seguía aferrado con que quería hacer cine. También fui a hacer el examen al CUEC y también me dijeron que no. Total que siempre acompañado de un montón de rechazo. Entonces agarré un par de amigos y nos lanzamos sin tener la menor idea de cómo hacer cine, porque la verdad no teníamos, de hecho creo que todavía, ya bueno, me estoy agarrando la onda, pero no teníamos la menor idea de cómo hacer cine. Nos lanzamos a hacer un cortometraje. La historia de un joven que no lo mojaba la lluvia, ¿no? Un hombre que había cometido algo imperdonable, que la lluvia había decidido no mojarlo, ¿no? Lo hicimos en Álamos. Nos lanzamos, ¿no? Entonces, para mí este trabajo, que fue el principio de una carrera realmente de contar historias, porque estaba contando ahora sí mi historia, ¿no? Me enseñó algo, una de las pistas más importantes que creo que empiezo a soltar aquí acerca de para qué sirven las historias, que es acerca del instinto, ¿no? Seguir tu instinto. ¿Y por qué esta pista es tan importante acerca de las historias? Porque si nos remontamos, yo me puse a reflexionar. ¿Quién sería el primer cineasta, el primer contador de historias? ¿Quiénes son los primeros que cuentan historias? Y entonces me voy hasta atrás, hacemos un viaje en el tiempo y llegamos a los Homo sapiens, ¿no? Estaba un Homo sapiens acechando a su presa, le llegó por arriba, la cazó y después de eso se va a la fogata. Es una oscuridad tremenda, nadie ve nada, solamente se ve el fuego que está prendido haciendo formas. Todos están muy a gusto porque hubo que comer ese día. Y entonces el cazador le habla a los demás y le cuenta cómo cazó a esta presa, ¿no? Y los demás escuchan con atención y se emocionan y se quedan maravillados de cómo este hombre había llegado con esta carne para ellos, ¿no? Entonces, seguramente a ese Homo sapiens tampoco lo aceptaron en el CUEC, güey. Entonces, la neta, ¿cómo le hizo, pues, no? Para contar una historia, pues, no, güey. O sea, instinto, ¿no? Ese hombre seguía un instinto, y los que lo escuchaban también tenían un instinto que los hacía necesitar oír y vivir a través de él. ¿Para qué? Para emocionarse, bueno, por ahí va la cosa, ¿no? Por eso les digo que esta es la primera pieza del rompecabezas. A partir de ahí me perdí, porque así es la vida, uno le caen 20, pero luego se pierde, ¿no? Me perdí, seguí contando las historias de los demás, pues tenía que trabajar y todo ese rollo. Me fui de aquí, me puse a estudiar, me preparé, estuve viviendo en la Ciudad de México, porque eso es lo que hacen los cineastas, ¿no? Entonces tuve que ir a trabajar un poco allá, pero entonces me volvió a caer el 20. Y dije, compa, no estás contando tus historias, sigues contando las historias de alguien más, estás haciendo lo de otro, no estás haciendo lo tuyo, ¿no? Y entonces me regreso a Hermosillo y me puse una tarea bien clara en 2 lugares, ¿no? La primera, voy a hacer una película, voy a contar una historia, pero la voy a hacer en Hermosillo y la voy a hacer sin nadie que no sea de ahí, ¿no? Todo el crew, todos los actores y todo el proceso técnico de la película, desde el primer toma hasta que se terminara y se hiciera la copia para 35 en las salas, tenía que ser aquí. Y no tenía que haber intervención de otro lugar. Esto por una razón muy simple, ¿no? Quería sentir que estábamos haciendo cine, aunque fuera de manera artesanal con las manos, ¿no? Nuestro cine, nuestras cosas, ¿no? Y la segunda cosa, que es todavía más importante, porque es otra pieza del rompecabezas, tenía que la historia no solo contarse por encima, no solamente contar la historia de un niño que vive en Valle de Quino, no. Tenía que tener un tema, tenía que yo decir algo que yo creyera. ¿Por qué? Porque dije, bueno, pues capaz que esta es la única película que puedo hacer en mi vida y más vale decir algo que pienso realmente. Y ya, pues a ver, ahí ya de perdida me va a quedar de recuerdo ahí con los nietos, ¿no? Dije, les voy a enseñar ahí mi película. Entonces, pero bueno, por esa razón lo hice de esta manera. Entonces, lo que yo quería decir, y qué quería decir realmente con esta película, era ese tiempo en donde aparecía, bueno, ese tiempo, ¿no? Hablo así como si fuera ¿no? Ese tiempo donde aparecían descabezados y había mucha violencia, no sé si les suena, ¿no? Bueno, en todos los tiempos, ¿no? Entonces, era ese tiempo de la violencia y yo tenía una posición muy clara acerca de la violencia, ¿no? Yo decía, la violencia no se combate con seguridad, con balas, con más presupuesto. La violencia se combate con educación y con cultura, ¿no? Entonces, por eso cuento esta anécdota o esta historia que se llama Más Amaneceres, que también me llevé un grupo de amigos, esos amigos, ¿no? Que tengo, qué bárbaros, ¿no? Que me siguen el rollo. No los entiendo todavía. Pero bueno, entonces, ¿cómo se dice? Esa película contaba la historia de un niño, ¿no? Que
evidentemente yo hice una trampa tremenda, ¿no? Lo relacioné con el espectador se identificaba con ese niño porque era un niño que amaba, que era súper bueno, que cuidaba a su mamá, pero estaba rodeado, ¿no?, de un mundo completamente corrupto, ¿no? Y entonces evidentemente terminaba corrompiendo al niño, ¿no? Y entonces era como poner el dedo en dónde tenemos que atacar, dónde empieza la violencia, porque luego nos asustamos, ¿no?, cuando vemos esas cosas, si realmente están pasando todos los días en nuestro barrio, en nuestra casa, ¿no? Entonces esta era como la idea de Más Amaneceres. Entonces, a partir de aquí, descubro una otra pista muy, muy interesante en acerca de este asunto de para qué sirven las historias, porque además de que nos llevó muchísima voluntad, ¿no?, lograr levantar este proyecto, que evidentemente, imagínense cuando llegamos con las autoridades a decirle, oiga, vamos a hacer una película de eso. Ay, todo el mundo nos dijo que no. Ahí sí fue una no rotundo por todos lados, ¿no? Entonces dijimos, lo vamos a hacer, lo hicimos, ¿no? Pero aquí nace una de las cosas más interesantes que me suceden en esta reflexión, que es, ¿qué pasaba cuando yo agarraba esta película y la llevaba a Veracruz, ¿no? Y la ponían en un festival de Veracruz, en una ciudad pequeña, donde también había esos niños y donde también existía este tipo de gente y donde existía este México que yo estaba contando en esta película. Y entonces se veían en ese espejo y entonces este comportamiento, yo me hacía esta pregunta, ¿es posible a través de una reflexión, o sea, a través de ver una historia, a través de verte en un espejo, modificar tu conducta? ¿Es posible que yo haga una reflexión a tal punto que diga, oye, ¿sabes qué? Le ando regando, ya no voy a hacer esto porque pues, sí, está bien zarra, ¿no? O sea, ¿es posible eso? Entonces, a partir de aquí, ahora sí ya empieza a hacerme sentido esto de las historias y de para qué contarlas. Y entonces quise ir más adentro, porque yo así soy, no sé si ya se dieron cuenta, yo me voy, ¿no? Entonces me metí más adentro en el asunto de qué estaba generando este asunto de las historias y dije, puedo contar una historia que, modifique, que sí te toque a tal punto, que modifique un poco tu manera de pensar, pero sin que tengamos en común ni la raza, ni la cultura, ni el idioma, ni absolutamente nada. Y entonces me puse el siguiente reto, que fue irme a Punta Chueca y contar una historia desde la etnia seri, vista a través de ellos, no de mí como occidental que tengo mis ideas, no, de ellos, ¿no? Conté la historia de un niño que acaba de perder a su madre, ¿no? Y entonces ellos tienen como tradición en la etnia que cuando hay un difunto, las cosas de ese difunto se reparten entre la etnia para que el espíritu cruce al otro lado en paz. Esa es la tradición, ¿no? Obviamente era la obligación del niño, ¿no? Pero este niño no quería. ¿Por qué? Porque es su madre y quería, o sea, había algo, un sentimiento de apego que lo hacía sufrir mucho esto y no podía soltarlo, ¿no? Y entonces me vi contando una historia de la que no tenía ni idea sobre esa cultura, ni siquiera hablábamos el idioma, o sea, ni siquiera nos podíamos entender a través del idioma. Y dije, bueno, a ver, ¿qué experimento estás haciendo, Jorge? A ver qué va a pasar con esto, ¿no? Y sí, estrenamos el cortometraje, se fue y increíblemente funcionó, y funcionó en un montón de festivales y todo ese tipo de cosas, y con gente que ni siquiera hablaba español, ¿no? Se conectaban con el niño. Y entonces hago una reflexión yo muy, muy interna que digo, ¿por qué se conectan con ese niño si no hay nada en común? ¿Por qué? Porque todos sentimos mucho dolor cuando tenemos que desapegarnos de algo, ¿no? Y el dolor del desapego es algo que cualquiera va a sentir y que no importa que no entienda su cultura o su etnia o lo que sea, tú estás sintiendo con ese niño, ¿no? Porque tú también has sentido ese dolor del desapego. Y entonces lo tienes en los festivales de Chicago y de un montón de lo que digo, votaron por Trump. Dije yo, ¿qué diablos? ¿Cómo que se están conectando con esta idea de este niño? Para mí fue sorprendente este asunto, ¿no? Y entonces llego a otra de las grandes pistas acerca de esto de contar historias, que es pinta tu aldea y pintarás el mundo. O sea, estábamos pintando algo que para nosotros a lo mejor era cotidiano, algo que era lo común, pero que en general tenía un eco a cualquier otro nivel, ¿no? Entonces, habiendo aprendido todas estas etapas, ¿no? Estaba ahí yo, bueno, ya tenía todas estas como pequeñas pistas sobre cómo contar ideas, y entonces
yo pienso que el primer cineasta independiente del mundo fue Cristóbal Colón, porque pues él también era un güey con ideas extrañas, ¿no? Y quería irse de un lugar a otro y tenía que ir con sus reyes. Seguramente lo batearon un montón de reyes de un montón de países para no darle dinero para construir ¿cómo se dice? Sus barcos. Y al final los reyes de España le dieron y los construyó y descubrieron el nuevo mundo. Entonces yo me identificaba mucho con Cristóbal Colón porque me sentía en ese momento. Decía, ya tengo los elementos, ahora ¿cómo voy a contar esto? Pues, ¿no? Y entonces me concentro en lo que sería mi siguiente proyecto, ¿no? Y para eso hice una junta muy personal con mi niño interno, ¿no? Y le dije, oye, niño interno, ¿qué hacemos ahora? Y me dijo, pues mira, ya hay que hacer lo de los monitos, me dijo, porque lo de los monitos, me dijo, la neta está súper bien. Y le dije, ¿y cómo de qué vamos a trabajar ahora? Y me dice, no, pues, ¿qué? Vaqueros, ¿no? Una de vaqueros, güey. Órale, va, vaqueros, pero vaqueros, así nomás vaqueros. No, con terror, para que haya de todo un monstruo. Es que ¿cómo hacer una película sin un monstruo? Pues, ¿no? Y yo, pues sí, tienes toda la razón, ¿no? Y era muy interesante porque además tenía como un conflicto enorme en cómo voy a contar una historia así, pues, ¿no? Porque era algo que desde aquí y la manera en la que teníamos que financiar un proyecto tan grande, ¿no? ¿Y cómo creen? Porque evidentemente, pues, quería trabajar con gente que supiera más que yo, ¿no? Ya había pasado mi etapa de querer trabajar nada más con los de aquí. Ya estaba yo en un lugar donde quería trabajar con gente que supiera más que yo, ¿no? Sobre hacer cine. Entonces dije yo, ¿cómo le voy a hacer para convencer a esta gente? Porque pues eran un montón y todos cobran en dólares y muy caro, ¿no? ¿Cómo iba a convencerlos de que realmente se sumaran al proyecto mío y de mi niño interior de los vaqueros con un monstruo? Y les dije, y me dijeron, no, pues ¿cómo? Con la historia, ¿no? Claramente, ¿no? Entonces agarramos la historia que estábamos contando y se las llevamos y nos dimos cuenta que en esos grandes nombres o en esos grandes actores o en esos grandes profesionistas del cine que nosotros desde aquí de Hermosillo los vemos así como en una gran nube, había otro niño interior queriendo contar historias, ¿no? Oh, algo que encontré, ¿no? Muy interesante. Y pues nada, nos lanzamos. Hicimos nuestra película, Mis demonios nunca juraron soledad. La terminamos, la verdad todavía no está completamente terminada, está en una etapa que se llama Work in Progress y pues ya la han estado invitando que a Argentina y ahorita va a ir a Francia y le está yendo bien a la película, está ganando 2 premios y todavía no la terminamos. Entonces dije yo, bueno, pues que esto quiere decir que estamos haciendo algo muy interesante, ¿no? En cuanto a la manera de contar historias. Entonces, retomando un poquito lo que decía el gran Gabriel García Márquez sobre que las historias no sirven para nada, pues voy a discrepar un poquito con él. Porque entonces yo llegué a la conclusión que las historias tocan a las personas en su interior, ¿no? Las hacen sentir y las inspiran, ¿no? Y cuando las personas se sienten inspiradas, cambian. Y cuando cambian, van y cambian el mundo. Entonces para eso sirven las historias. Muchas gracias.